Agradecida también, me sumo a las palabras de Víctor de esta invitación. Desde el norte sentimos que todo pasa acá en Santiago, ¿no? Que muchas veces allá, como bueno, estamos en el extremo norte, en este rato también muy convulso respecto de lo que está pasando con la crisis migratoria y no participamos mucho del debate acá en la capital, así que muy agradecida por esa invitación. Y agradecida de también saber que somos parte de los primeros lectores de esta obra, que estoy muy feliz porque creo que en el Congreso de Historia Regional en Valdivia, fue en Chile en 2017, profesor Julio Pinto nos lo dijo. Si acá nos han invadido una serie de autores que no vamos a nombrar porque nos caen pésimos y que son éxitos de ventas, ¿no? Y que van a la televisión, es porque nosotras no hemos estado dispuestos justamente a disputar el sentido común respecto a la historia. Y creo que es necesario generar un diálogo más progresivo entre la ciudadanía y el trabajo científico, el trabajo académico. Entonces este libro justamente va en esa dirección, aporta con una presentación muy amigable, muy amena de leer, que creo que tal como decía Víctor puede ser un muy buen insumo para trabajarlo en los colegios. No sé, yo por ejemplo me toca hacer clases con estudiantes de primer año de la carrera que vienen recién del colegio y están pero ya saturados de la lectura del texto escolar que no les da explicaciones a las preguntas que estas nuevas generaciones están haciendo. Entonces me parece que es muy necesario, también felicito la iniciativa de la editorial por acoger esta obra y publicarla. Creo que el aporte que hace hacia acercar la historia a un público no especializado, pero no solamente desde una narrativa que digamos como que va a una sumatoria de datos o que pretende una suerte de línea de tiempo explicando cosas, sino que problematiza el presente en clave histórica, hace las preguntas que nos estamos haciendo actualmente. Yo creo que sobre todo en este presente histórico en que estamos habitados por una serie de problemáticas que se nos arrastran de 30 años, ¿cierto? El lema de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y con este libro nos vamos dando cuenta de que no son solamente 30, sino que son 50 y son cientos y son 500 y nos podemos ir a muchos siglos atrás para encontrar las explicaciones justamente a los problemas de la actualidad. Creo que instalar esa mirada histórica hoy en día es necesaria, que podamos instar, que podamos invitar a la ciudadanía a pensar históricamente, a no quedarnos en el discurso fácil de que los problemas son coyunturales y que por ende las respuestas son coyunturales. Ahí creo yo también es donde corremos el riesgo, ¿cierto?, de que nos surjan estos populismos, sobre todo con discursos tan peligrosos como lo que hemos visto en el último tiempo, en torno, no sé, a solucionar la delincuencia matando delincuentes y cosas así. Creo que todo eso mucho se salda cuando logramos instalar el pensamiento histórico, el pensamiento crítico, como lógica de sentido común. Y creo que uno de los grandes aportes que hace este libro justamente se encamina en esa dirección. Me llama la atención, encuentro que la apuesta por hacer una historia general tan sintética es súper arriesgada, porque muchos y muchas académicos pueden pensar cómo se condensa tanta información bajo riesgo de caer en una generalidad de temas. Sin embargo, el texto se articula en torno a los temas que ya fueron mencionados, en torno a la desigualdad principalmente, a nuestro sistema político, cómo se ha articulado, y en torno a el rol de Chile puesto en relación con la región y con el mundo. Por ende, eso le da una espina dorsal, por así decirlo, que permite que esto no sea una generalidad de nada, sino que muy por el contrario, tiene una matriz explicativa que es profundamente rica. Entonces creo que podemos encontrar sentido justamente al pasado, el sentido que no lo entendemos cuando, reitero, estudiamos la historia en el colegio, estudiamos el hecho, estudiamos cosas que pasaron, ya, pero no con una línea argumental, como en este caso son esos tres ejes que nos permiten comprender siglos de historia. En términos de los capítulos, para obviamente no entrar a contar qué dice cada capítulo, porque la idea es que lean el libro entero, quisiera detenerme en algunas de las particularidades que me resultaron bien interesantes. Primero, en torno a cómo, claro, va quedando en evidencia, pone en evidencia que justamente gran parte de los problemas
estructurales y de las mentalidades también que explican la desigualdad en nuestro país están basados en la configuración de nuestra sociedad colonial. Y en un tema que para mí es bien interesante y creo que le damos poca discusión, que tiene que ver con el mestizaje, con aceptarlo de forma acrítica. Somos mestizos como bastante también blanqueados, o sea, no nos asumimos también como desde nuestra propia, no nos hacemos cargo también del otro componente de nuestro mestizaje que no es el español, sino que son nuestros propios pueblos originarios. Y desde ahí la articulación entonces de todas estas formas de discriminación, de étnico-racial, de las violencias, la segregación espacial que hoy en día vemos en todas las ciudades de nuestro país y también, retomando lo que dice Víctor, o sea, también desde el centro y la periferia que somos la región. El hecho en sí también de la violencia sexual. O sea, son cosas que se van articulando desde y en la sociedad colonial, que hasta el día de hoy las vemos reproducirse y nos siguen pesando. Respecto del capítulo que habla sobre la independencia, creo que también es bien llamativo y súper intenso hablar críticamente de un periodo que nos llena de orgullo y que es muy complejo tocar una fibra tan sensible a la gente común, ¿cierto? Que no estamos insertos en la academia y peleando a cada rato con los personajes históricos, sino que un poco desandar el relato heroico en torno a lo que fue un proceso, no tanto como lo señala, de una guerra de liberación nacional, sino más bien un conflicto, o sea, entre civiles, una guerra civil. Con todo, obviamente, estas conexiones en torno a un problema global que tenía que ver con el imperialismo español. Entonces, eso es arriesgado, y yo creo que en el libro el tratamiento que se le da es sumamente es adecuado, es riguroso, y queda perfectamente explicado sin que caiga también en el riesgo de que se les señale, se les indique como sesgado, sobreideologizado, ni mucho menos como antipatriota. Lo que sería Luego, en torno a cómo se configura el Estado-Nación durante el siglo XIX, que también lo hemos, dentro de nuestra historiografía más clásica, lo tenemos una concepción muy positiva, que fue un tiempo básicamente en donde se construye como una suerte de edificio, ¿cierto? de legos, así como perfecto, que consolida un Estado que es el Estado-Nación actual. No obstante, el autor, en sintonía también con lo que plantea el debate académico de otros historiadores, plantea que esta estabilidad no equivale a democracia. Entonces, si por mucho que podamos hablar de una estabilidad del sistema político durante el siglo XIX, fue profundamente antidemocrático, segregador y en base nuevamente a los elementos que configuran las desigualdades, al racismo, al sexismo, etc. Y del capítulo siguiente, en relación a los inicios del siglo XX, ya en el contexto de la cuestión social, creo que queda muy bien reflejado todos los conflictos sociales que se presentan en esa época, para que vamos a ahondar. Y me llamó muchísimo y gratamente la atención que hay una capítulo que tiene que ver con los movimientos de mujeres en la época, ¿cierto? Con los distintos feminismos. Sí, es muy valorable, obviamente, que haya espacio para justamente esta temática, y me llevé la gran sorpresa de que el profesor acá menciona a una personaje que la considero que la estamos rescatando justamente como una de las articuladoras del feminismo obrero en Iquique, que es Rebeca Barnes, y que es una de las grandes, pero más grandísimas olvidadas de la historia del movimiento de mujeres y feministas en Chile. Hablamos de muchas otras más de las capas medias, en fin, no sé, pues siempre si pensamos en alguna feminista quiqueña, creo que nos resuena más la Elena Cafarena, ¿cierto? Pero Rebeca Barnes tiene una particularidad tremenda, o sea, era muy pequeña cuando empieza su andar político, y la encuentro entonces mencionada acá junto con Teresa Flores, que era mujer sindicalista en Chile, y creo que ese reconocimiento a estas otras protagonistas es muy positivo en términos también de desplazar el discurso en torno a las grandes heroínas de nuestra historia, y que no siempre, por supuesto, han sido de las clases medias o incluso de la aristocracia. Bueno, para ir cerrando en torno a lo que tiene que ver con el análisis ya de todo el siglo XX, entramos en un terreno que vuelve a ser riesgoso y peligroso. Muchos historiadores nos dirían que no se puede historiar el presente, que la óptica con la que miramos en realidad da muchos sesgos, mucha poca objetividad.
Sin embargo, lo creo súper necesario, desde las preguntas de la hora, a temáticas que son profundamente sensibles y creo que hemos descuidado o hemos abierto ese terreno a otras disciplinas, a otras ciencias sociales, y nos hemos estado restando de una discusión en la cual podríamos haber aportado mucho más, creo yo, desde la óptica del tiempo presente, y en el libro se retoman. Me llamó mucho la atención cómo se abordan los gobiernos de Frei Montalva y de la Unidad Popular como una unidad temática, no circunscritos a algo distinto, en torno a estos elementos disruptivos del sistema político, resguardando sus orientaciones distintas. Así como plantea también una visión muy crítica de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, no descuidando que hubo fisuras, de que hubo debilidades, ¿cierto?, que explican también el golpe de Estado. Es decir, no podemos alimentar un relato en el que solamente pudiéramos decir que el golpe se produce porque los militares son malos, ¿cierto?, porque la derecha es fascista. Esa respuesta fácil acá no cabe. Entonces complejiza justamente en torno a todas esas problemáticas que vienen, por supuesto, heredadas también de décadas anteriores en la propia izquierda. Y en relación con la dictadura militar, creo que es también la precisión en torno a elementos como sus características locales, ¿cierto?, para no caer tampoco en homogeneizarla con todas las dictaduras en el Cono Sur, o cuando hay una explicación de por qué no es tan fácil hablar de fascismo durante la dictadura militar, y hacer estas precisiones que muchas veces podrían ser discusiones que uno dice quizás hasta un poco majaderas. No lo son en lo absoluto, son muy necesarias, creo yo, de cara a cómo nos hacemos cargo de nuestro presente, de nuestro pasado más inmediato, más próximo. Entonces ahí dialoga con esas categorías, con cómo se caracteriza el ejercicio del poder político, ¿cierto?, de la violencia misma. Eso me gustó mucho. Y ya directamente el último capítulo en torno a la postdictadura, y que se hable de postdictadura, me llamó profundamente la atención, el aproximarnos a una historia, o sea, a un periodo que todavía creo que está la reticencia de ser considerado un campo de estudio de la historia, que parte con los gobiernos de la transición, de la concertación, hasta lo que ha sido el estallido y los plebiscitos que pasaron y que están pasando. Entonces me quedo con esa sensación de que es un libro de lo que nos está pasando como sociedad, que no es un libro que hable de un pasado muy remoto, porque lo pone siempre en tensión con las preguntas del presente, y me parece que esa forma de pensar la historia nos va a permitir justamente reposicionar nuestra disciplina de cara a la sociedad, pero también contribuir profundamente a evitar que la ciudadanía siga cayendo muchas veces o sea permeada por estos discursos fáciles, históricos o antihistóricos a veces incluso, por cómo nos hemos restado del debate. Así que creo que el libro es un muy gran aporte, y felicitar al profesor, por supuesto. Nosotros nos formamos, mi generación al menos, con el libro que mencionaba Víctor de Historia de América Latina en el Caribe, y creo que las nuevas generaciones, tanto en los pregrados como en el colegio mismo, tienen que formarse con libros como este. Eso, gracias. Quiero agradecer también la invitación, fue un gusto, un placer encontrarme con este libro. Mi lectura también es una lectura que toca mucho lo personal, porque creo que también eso es lo bonito que tienen las historias y los libros. Y creo que además de todo lo que tú has visto, que muchas cosas también coincido, es interesante pensar, ¿no?, de qué manera la historia se entrelaza, ¿no? Así que bueno, escribí algunas ideas que les quiero transmitir. Bueno, y primero que nada quisiera partir contándoles una anécdota personal, no por ser autorreferente, no por ego, sino porque se enmarca y se explica también, ¿no?, en uno de los capítulos que escribe el profesor en su libro, que tiene que ver con la dictadura y más particularmente con el exilio y con las relaciones internacionales, ¿no?, que se viven en los años 70. Dice José, y lo cito en una parte de su texto, que el exilio y la emigración forzosa o más o menos voluntaria dieron lugar a una presencia chilena en el exterior que se prolongó a través del tiempo, ya que si bien muchos volvieron en los años finales de la dictadura y los años siguientes, aún más numerosos fueron los que permanecieron en sus nuevos países junto a la mayoría de sus descendientes.
A ellos se han sumado los que salieron después de la dictadura, creando un Chile fuera de sus fronteras que participa en la vida nacional a través de distintas formas. ¿Por qué este fragmento, no? Quisiera relacionarlo un poco también con mi propia historia. El año pasado, por primera vez, viajé a Montreal, a Canadá, donde reside la mayor parte de mi familia López, que se fue exiliada en los años 70, desde el año 74 en adelante. Tengo ya 5 tíos, 10 primos, cerca de 35 parientes. También ahora vivieron mis abuelos, ¿no es cierto? Iban y venían en este largo tránsito de los chilenos que salían, estaban, se mantenían, trataban de volver. Y en ese viaje que finalmente fue sin retorno, ¿no? O fue un retorno frustrado también para muchos que trataron de volver y terminaron volviendo a estos países. En este viaje que yo hice, que era la primera vez, 48 años después de que se fuera el primero de mis tíos, me encontré con una parte de mi historia, también con un fragmento de una historia que es más amplia, ¿no? Que es la historia de nuestro país también. Me tocó ir además en el contexto del plebiscito y llegué y lo primero que hicieron estaban con las banderas del apruebo y había una marcha con el matapaco adelante, ¿no es cierto? Y era, claro, los chilenos ahí que estaban todavía estaban. Conocí a varios de mis primos, ¿no? Que nacieron en Quebec, pero ellos se identifican más con Chile que con ningún otro lugar. Hablan un chileno raro, como dimos propios de los años 70 y 80, que son los que llevaron mis tíos cuando se fueron de edad. Entonces era muy raro escucharlos también hablar, porque en el fondo era como hablar de lo que yo me acordaba de chica y de adolescentes, como si un poco hubiera quedado detenido en el tiempo, ¿no? Vuelvo al presente. En estos días, mientras estaba leyendo el libro, me llega un WhatsApp de uno de mis primos, Martín, quien estudió historia en la Universidad de Quebec en Montreal, donde José fue su profesor. Mi primo vio esta invitación, este afiche que ustedes mandaron en el grupo de WhatsApp de Chilenos en Montreal. Entonces me escribió rápidamente y ahí vio que aparecía mi nombre y me manda un texto, le pedí su autorización y me dice: él, José, fue mi profe de historia durante mi licenciatura en historia. Era el único profe de historia de América Latina. El resto era pura América del Norte, Europa y otras. Era ok como profe. Pero recuerdo que una vez habló de Chile y se emocionó. Me hizo leer a Miñolo y me cambió la vida. Horas después, la mamá de mi primo, mi tía, me contó que está en el conjunto folclórico con la hermana, José, que hasta hoy. Y por cierto fuera poco, al otro día me escribe una colega de Canadá que conocí en ese viaje y me cuenta que José es tío de su pareja. Entonces era mucha coincidencia la demasiado. Y esto me generó un fuerte impacto, ¿no? Pensé en las casualidades, en el destino, en el hilo rojo, en todo lo que se podía ocurrir. Pero finalmente lo que pensé también es cómo se entrelazan nuestras historias personales, ¿no? Y que finalmente la historia es esto, cuando hablamos de esos grandes procesos, exilio, dictadura, rebelión, ¿no es cierto?, revuelta y estallido social, somos nosotras y nosotros, ¿no?, los que finalmente estamos en esas historias. Pensé, por lo tanto, cómo las tramas de la historia se entretejen, se articulan, nos unen, nos separan, porque finalmente están insertas y forman parte de estos otros grandes relatos, ¿no? Y de todo lo que nos va también contando José en su libro, que está cruzado por conflictos políticos, económicos, sociales, culturales, como fue la dictadura, que también, ¿no?, marca, y como lo dice José, una fase distinta de la historia. El libro, entonces, que estamos presentando hoy, que es un libro que tiene cerca de 300 páginas, que abarca de los años, de los más o menos los 14.000, ¿no es cierto?, antes de Cristo, como se decía siempre, ¿no?, los primeros habitantes, en que llega, ¿no es cierto?, a pensar en el plebiscito de septiembre del 22, y que efectivamente es un libro muy abordable, muy interesante de leer, porque también, y a mí que vengo también de una historia que trata de trabajar con otras disciplinas, de dialogar con el arte, de dialogar con la cultura, ¿no es cierto?, de tratar de tomar esos elementos que son finalmente los que son parte de la historia, ¿no? Porque antes hacer historia era ir al archivo, a la biblioteca, buscar el diario, citarlo, pero la música, la poesía, ¿no es cierto?, las representaciones culturales, la literatura, son también parte de hacer historia. También recordé cuando lo leí, ¿no es cierto?, porque cuando yo estudiaba había una crítica a estas historias generales, ¿no?, por ser centralizantes, simplificadoras, universalistas, y era un poco el momento del auge de la microhistoria y las historias locales, que eran muy interesantes porque trataban de recuperar algunos sujetos o sujetas olvidados. Pero este libro también me hizo pensar en la importancia de mirar los procesos de larga duración desde el presente. Como diría, ¿no es cierto?, un historiador de la Escuela de los Anales, Fernando Del, que hablaba de los procesos de larga duración y de cómo se articulaban con la coyuntura, ¿no es cierto?, y con los episodios más específicos.
con la coyuntura, ¿no es cierto?, y con aquello que también pasa en el día a día, pero que si no los instalamos en un relato de más larga data se pierden también, ¿no? Nos cuesta explicarlo y que quizás por la urgencia de lo que venimos viviendo en los últimos años, donde ha pasado de todo, nos cuesta tratar de tener esa mirada. Quizás también, ¿no es cierto?, el poder pensar en ciertas estructuras, como nos ha comentado, los ejes que nos plantea José, es una manera muy interesante de abordar esta historia. Creo, por lo tanto, que la propuesta de situarse, y ahí me pareció y me resonaba mucho con lo que el feminismo también dice, el situarse desde un lugar, el hacerlo explícito, ¿no es cierto?, el hablar en particular, ¿no?, de esta desigualdad, del clasismo, del racismo, del sexismo, ¿no?, de la construcción del régimen y hacerse las preguntas por qué es la democracia, que a veces aparece entre comillas, ¿no?, qué es esa construcción de ese régimen, esa supuesta estabilidad, de hablar también, ¿no es cierto?, de la relación de Chile en el mundo, de situar, por lo tanto, ese análisis en un contexto donde estamos cruzados, ¿no?, por fenómenos finalmente que son parte del mundo, ¿no?, y que se intersectan con lo que pasa. Me parece que es muy interesante porque permite entonces situar la lectura, ¿no? Nos invita a hacer una reflexión y nos está diciendo desde dónde él la está abordando. Y de alguna otra manera nos habla de aspectos que siguen estando presentes. La escritura, por lo tanto, de este texto, Historia de Chile, la construcción de una sociedad desigual, también me hizo pensar en la importancia de una mirada latinoamericana, decolonial, porque finalmente aparece esta crítica que han citado también los compañeros, ¿no es cierto?, a los procesos de conquista, al despojo, a esta colonialidad de larga data, ¿no?, que también son parte de la construcción del discurso moderno, donde muchas veces se trata de oponer, ¿no es cierto?, pero que José nos muestra esos hilos de continuidad. Y ahí pensaba, ¿no?, en toda esta propuesta también de las teorías decoloniales que hablan, ¿no?, de este sistema moderno colonial que también es capitalista, que también es racista, que también es patriarcal y que se va asentando, ¿no es cierto?, en nuestras vidas cotidianas. Bueno, muchos de los subtítulos que el libro va haciendo, José hace muchas preguntas que son interesantes y que yo creo que son una invitación y que no necesariamente las resuelve. Nos plantea un punto de vista, nos plantea algunas conclusiones, pero que también nos invita a pensar, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, cuando se pregunta, ¿no?, a partir del plebiscito del año pasado, ¿ha encontrado Chile el rumbo? Bueno, evidentemente es una pregunta que va súper abierta. Digamos que probablemente vamos a decir que no. Pero que son preguntas interesantes porque creo que ese ejercicio de invitar al otro, a la otra, al otro, a reflexionar en común y a decir, yo estoy mirando, pero también, ¿no es cierto?, es una invitación, porque sin duda estos tres ejes significan que hay muchos otros aspectos que probablemente queden más fuera, no se tocan tanto, pero esta es la apuesta y esta es la invitación. Y creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, es muy importante invitarnos a hacer esas preguntas. Y sobre todo hoy también porque estamos en un momento de amenaza, de avance de discursos, ¿no es cierto?, muy conservadores, de derecha, no solamente en Chile, sino también en el mundo, ¿no es cierto?, y que incluso algunos de los avances o conquistas parciales que incluso José reconoce en esta historia también marcada por la desigualdad que han tenido mujeres, diversidad, e incluso hoy estamos viendo, ¿no?, amenaza. Lo digo a propósito de esta noticia que salió hoy respecto a una noticia sobre el aborto, ¿no? También, y dos aspectos para terminar y no alargarme mucho, por un lado rescato, ¿no es cierto?, que se incorpore, y esto sobre todo porque nuestra disciplina, que es la historia, es una disciplina que ha sido profundamente patriarcal en sus orígenes, que ha sido profundamente reproductora de ese orden de género también. Y por lo tanto, me parece muy valorable porque no es un anexo, no es solamente colocar un nombre, no es solamente voy a hablar también de las mujeres, sino que es tratar de incorporar y demostrar, ¿sí?, que está también esa desigualdad de género, ese sexismo, ¿no es cierto?, presente en la historia. Por lo tanto, me parece que es interesante porque también nos permite ver, y quizás un poco la apuesta histórica también hay diálogo, ¿no?, justamente con esa historia de larga data. Y en segundo lugar, y para ir finalizando, valoro también la propuesta que nos hace José de escribir una historia pensando en un público amplio, ¿no? Nosotros, quizás quienes también estamos acá, trabajamos en espacios académicos. Existe lo que hoy algunos dicen la dictadura del paper, escribir artículos para publicar en revistas súper valoradas en el medio académico, indexadas de corriente principal, pero que son para las 10 personas que te conocen y alguno otro que por ahí alcanza. Incluso algunas hay que pagar para leer, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es el sentido del conocimiento, ¿no? Escribir historia para qué y para quién, ¿no? Y yo creo que en ese sentido subyace en el libro que nos propone José esa
esa apuesta, ¿no es cierto?, por dirigirse, y él lo plantea así, él nos dice que su obra tiene una vocación divulgadora y de síntesis, que busca abordar todos los niveles del devenir histórico, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en las relaciones de género, en las migraciones, las relaciones tanto de ida y de venida, ¿no? En las relaciones internacionales. Es un libro ameno, es fácil de leer. Imaginaba todo el tiempo a mi papá leyendo este libro muy entusiasmado, así que se lo voy a regalar, porque atrapa en su lectura. Y creo que también en estos tiempos de nuevo, donde también ese neoliberalismo que está en las mentalidades y que también está en las disciplinas y el conocimiento, volver un poco también, ¿no es cierto?, salir de estos públicos especializados, volver a la magia del libro, no sentarse a leer en un café, tomarse las pausas necesarias, ¿no es cierto?, para pensar y reflexionar, y que también nos permita, ¿no?, identificarnos, preguntarnos, reflexionar quiénes somos, dónde queremos ir, cuál es el rumbo al que queremos llegar, volver a encontrarnos, ¿no?, que creo en estos tiempos donde estamos tan cada uno un poco tratando de no ver noticias, la nuestra, volver también, ¿no es cierto?, a pensar temas como la resistencia, la desigualdad, la posibilidad o no de construir proyectos de emancipación, como escapar un poco también del derrotismo y la decepción son importantes, y al menos para mí este libro también tenemos dudas. Así que me parece que es un libro muy interesante y que sin duda es una lectura que se hace necesaria para todos, y particularmente me parece que lo de los colegios también, y las universidades, que no son mis estudiantes, es muy valioso. Así que muchas gracias.